Me he introducido a la actividad sindical cuando estaba terminando secundaria. En el año 1980, a inicios del 80, a fines del 79, tuve las primeras lecturas de documentos políticos. Leí por primera vez la Cartilla del Obrero, escrito por Guillermo Lora, y desde ahí surgió la inquietud de organizar un frente para participar en el centro de estudiantes, y es así que el año 1980, cuando se realiza el Congreso Minero en Telamayo, organizamos el Frente URES, que era Unión Revolucionaria de Estudiantes de Secundaria, y ganamos la presidencia, es decir, el centro de estudiantes. En ese año vivimos lo que se llamó la dictadura de García Meza, y como era natural, cada que había golpe de Estado, siempre los militares tomaban por asalto los campamentos. Aquí en La Paz ingresé a la universidad, a la carrera de Economía, y también a la Normal Simón Bolívar. Ahí organicé el Frente UREN, que es la Unión Revolucionaria de Estudiantes Normalistas, yo ya como militante del POR, desde secundaria. Y el año 1989, ese año, se realizó una huelga de hambre a la cabeza del profesor Lora, el profesor Román, donde yo también me incorporé. Una huelga de hambre que tenía como objetivo fundamentalmente revalorizar lo que era la huelga de hambre. Porque las huelgas de hambre siempre se caracterizaban durante ese tiempo del UDP por ser huelgas de hambre que en lugar de salir totalmente maltrechos salían más gordos. Entonces, durante toda esta época no ha habido, creo, un año en que, desde que fui dirigente de los 90, no terminé encarcelado con todos mis compañeros. Cada mes de mayo, marzo, octubre, cada vez que había movilización, junto con la compañera Plata, compañero Lora, compañero Pardo, compañero Copeticona, siempre terminamos en las cárceles. Creemos que hemos combatido no por buenos tipos, sino para materializar nuestra concepción política y para llevar adelante un sindicalismo revolucionario desde el sindicato, porque venimos para eso, venimos a politizar, a luchar por la transformación de la sociedad partiendo de las reivindicaciones de nuestro sector. ¿Cuál era la diferencia con los actuales dirigentes? Ellos disimulaban su reformismo, buscaban la conciliación, luchaban para conciliar. Pero además era gente formada en la batalla y por tanto leída y politizada. Actualmente los dirigentes han liquidado la bandera de la independencia sindical. Desesbozadamente se proclaman dirigentes del proceso de cambio. Son dirigentes que han olvidado la formación en plena batalla. Son dirigentes totalmente alejados de la rica tradición del movimiento minero. Desde el 2006 hasta ahora no se han realizado grandes batallas. Vivimos una época donde se ha realizado en un periodo de auge económico donde no ha habido grandes convulsiones. Y por ello, no solo
en el sector minero, sino en todos los sectores ha bajado tremendamente la politización. Pero ya va a llegar el momento en que esta nueva camada se suelde en plena batalla por las necesidades, como consecuencia de la crisis económica, con toda la rica tradición del movimiento obrero y minero fundamentalmente. Nosotros creemos que por eso se caracteriza la actual directiva, totalmente despolitizada, totalmente arribista, totalmente prebandelista, porque, reitero, no ha sido producto de las grandes jornadas. Y la gran mayoría de ellos ni siquiera ha vivido las jornadas del 2003. Hablamos de un sindicalismo prebendalista, de un sindicalismo que utiliza el sindicato para utilizarlo como trampolín y convertirse en diputado, para convertirse en senador, para tener casa, para tener viajes, para ir al exterior, a hablar a nombre de sus bases, pero de formación política no tienen nada. Seguramente por eso el señor García Linera aparece pues como un gran teórico. El sindicato tiene que tener un carácter totalmente independiente, sea quien sea el gobierno de turno, porque el gobierno, aunque sea izquierdista, aunque sea indígena o aunque sea de corbata, llega al gobierno jurando hacer respetar la Constitución, es decir, jurando hacer respetar el derecho que tiene el capitalista de explotar a la fuerza de trabajo. Por eso el sindicato tiene que ser independiente. Pero además, para que los trabajadores se liberen definitivamente del yugo capitalista, deben utilizar el sindicato como una escuela de politización para proyectar su propio gobierno. Mientras la COP no retorne a su eje revolucionario, no retorne a la tesis de Pulacayo, no retorne a los documentos políticos del cuarto Congreso de la Central Obrera Boliviana, en forma natural, en vez de estar defendiendo a los trabajadores, van a estar al frente, como ocurre ahora. Huarachi dice que tenemos que ajustarnos los cinturones, no hay que pedirle el sueldo de acuerdo a la canasta familiar, hay que ser realistas y hay que apretarnos los cinturones con un 10% o un 15%, mientras que el presidente, los empresarios acumulan jugosas ganancias. En esa medida, nunca ese dirigente va a cobrar protagonismo, porque en todo lugar donde los dirigentes son oficialistas, están siendo rebasados por sus bases. Seríamos muy demagogos agarrar y decir, con la ley de equidad de género se ha resuelto el problema del machismo, sería una gran equivocación. Pero esta diferencia en los sindicatos, en las luchas sociales, se ve allanada desde mi punto de vista. Por ejemplo, en el magisterio, la gran mayoría de nuestro sector es mujer. Casi el 65% componen mujeres. Y en el sindicato del magisterio, ni duda cabe, uno de los íconos del movimiento es una mujer, como es Vilma Plata. En plena batalla nosotros creemos que tanto varones y mujeres no somos enemigos unos con otros. Al interior del sindicato uno ocupa su lugar de acuerdo a su capacidad y su combatividad. Pero eso no quiere decir que el sindicato esté libre de machismo. La misma función que tiene la compañera, la colega en el sindicato, le es mucho más difícil desenvolverse que el varón. ¿Por qué? Porque la mujer, para hacer actividad sindical, tiene que lidiar inevitablemente con el peso del manejo del hogar, la responsabilidad con los hijos. Y casi no existen varones que comprendan esa actividad, son muy pocos. Al interior de los sindicatos
predominantemente existe un control, una mayoría de dirigentes varones, con algunas excepciones de compañeras mujeres. Pero en la batalla, en la lucha de clases, como siempre han dicho los marxistas, los bolcheviques fundamentalmente, la revolución sin la participación de la mujer es imposible. Actuar al revés de lo que están haciendo. En algunos lugares, cuando el dirigente es burocratizado, no habla consultando a las bases reniegan del sindicato y dicen: ¿a qué voy a ir si el dirigente se vende, si el dirigente me va a traicionar? Y las bases se alejan del sindicato. ¿Qué deben hacer las bases? Deben actuar al revés. Deben concurrir con más fuerza a su sindicato para recuperar su sindicato, para poner en vigencia lo que se llama todo lo que es la democracia directa. El sindicato tiene que funcionar en base a una participación directa del trabajador, donde él directamente deba plantear sus necesidades, sus demandas. En esa circunstancia el dirigente solo debe ser portavoz. Pero para que haya esta libertad de expresión, el sindicato tiene que garantizar una amplia democracia sindical interna, donde no se debe perseguir a ninguno de sus afiliados por sus concepciones políticas, ni por su cuestión religiosa, ni por su filosofía.